Nosotros ahora vamos a iniciar una entrevista que a mí me resulta sumamente interesante. Estamos con Miguel Yusti, él es filósofo, profesor de la Universidad Católica y una de las personas que ha trabajado un tema hace muchísimo tiempo, casi con una visión futurista, diría yo, la importancia de la tolerancia. ¿Qué cosa es la tolerancia en estos tiempos? ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, entonces, hace tiempo que te abocaste a pensar sobre este tema que parece una palabra fácil, pero que sin embargo puede marcar las formas como nos relacionamos personas. Las personas no solo de una misma sociedad, sino incluso personas que provienen de culturas o visiones del mundo distintas. ¿Cómo definirías, para empezar, la tolerancia desde la perspectiva en que la trabajas? Bueno, has dicho bien cuando dices que la tolerancia es un concepto que parece nuevo y que sin embargo es al mismo tiempo muy antiguo, ¿no? Porque la historia de la humanidad es una historia de muchas situaciones de intolerancia, ¿no? Acabamos de ver en este mismo programa un reportaje sobre Sendero Luminoso, que es una expresión también de una tremenda intolerancia en el Perú, ¿no? Sembrar intolerancia. Pero quiero decir, la historia de la tolerancia es una historia muy larga, aunque tiene una fecha, digamos, de nacimiento como concepto político importante para la sociedad, que es el siglo XVII. Porque en ese momento en Europa había guerras de religiones, de confesiones religiosas, y una guerra muy sangrienta, una de las guerras más sangrientas que ha tenido la cultura europea. Y en ese contexto surgió en la filosofía política el concepto de tolerancia como un concepto que parece modesto, pero que lo que quiere expresar es cómo respetar posiciones que no son aparentemente conciliables bajo un régimen, digamos, de respeto recíproco de la libertad de cada quien para opinar, ¿no? Yo debo confesarte, Miguel, que es uno de los conceptos que me resulta más difícil de manejar, porque uno se hace muchas preguntas desde su posición de individuo que pertenece a una sociedad. Primero, la diferencia, ya sea religiosa, cultural, racial, casi de cualquier tipo, genera una suerte como de alerta en los seres humanos. ¿Por qué? Que somos tan apegados a nuestra propia forma de ser. ¿Por qué el temor a la diferencia? Bueno, es verdad que detrás de, digamos, de la intolerancia hay una incapacidad para, digamos, abrirse a posiciones diferentes, ¿no? Es una tendencia, efectivamente, casi natural, atávica, de proteger al propio grupo, ¿no es cierto?, creando o imaginando convirtiendo al otro en un enemigo, ¿no? Por eso es que yo diría que es un progreso en la conciencia moral de la humanidad que uno pueda aceptar que aunque el otro es tan diferente de mí, yo pueda convivir con él en un régimen de igualdad, ¿no? De acuerdo, pero si pensamos en las estructuras de alguna manera que organizan una sociedad, que puede ser, por ejemplo, el sistema político, la religión, que normalmente se tejen con el fin de crear una sociedad viable, ¿no son también las que terminan siendo la cuna de las mayores intolerancias? ¿Qué más guerras ha generado, por ejemplo, la religión en el mundo y que sigue generando hasta el día de hoy? No es un proceso superado, por ejemplo, en todo el mundo árabe, entre los pleitos que vemos entre estos países, y que además hay que decirlo, históricamente no necesariamente han sido culturas marcadas por la intolerancia, ¿no? Es verdad, justamente por eso es que el concepto surge en un contexto de guerra entre religiones, porque en muchos casos la religión tiene una estructura que es hermética y que parte del principio de que posee una verdad, y peor todavía, una verdad revelada. Así es. Entonces, una verdad sobre la que no se puede hacer cuestionamiento. Así ¿no? es, así es. Por eso es que los líderes religiosos más intransigentes no son amigos de la tolerancia, ¿no? Porque la tolerancia implica una conciencia de la relatividad de mi propia posición cultural o religiosa, ¿no? Por eso es que ha habido en la historia de la humanidad un proceso de secularización que es, pues, que se le ha puesto de alguna manera un límite a la cosmovisión religiosa para que acepte que pueden existir diferentes religiones y convivir entre sí, ¿no? Ahora, Miguel, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vemos... Te voy a poner un ejemplo que a mí siempre me ha resultado por la lingüística fascinante. La posición de los árabes en Europa, por ejemplo, ¿no? Cuando recordemos pues, que España estuvo 7 siglos bajo la dominación árabe y sin embargo nosotros somos católicos y hablamos español.
siendo, Sí. ¿no? Ajá. Siendo una, digamos, una colonia derivada de España. Lo normal hubiera sido que pasara lo que pasó en América, que España terminara hablando árabe y que su religión no fuera la Ajá. católica. Sí. Sin embargo, hoy día ciertos pueblos árabes son considerados el máximo de la intolerancia. ¿Qué pasó? ¿Qué hace que un pueblo domine a otro, por ejemplo, donde la tolerancia es un concepto que ni siquiera entra, y que se permita la convivencia de distintas formas de pensamiento, culturas, lenguas, religiones? Bueno, eso es una pregunta difícil, ¿no? Tiene que ver, por cierto, con características propias de una religión. Estoy pensando en este momento que el Imperio Romano, por ejemplo, fue un imperio y sin embargo practicó un cierto tipo de tolerancia. Era una dominación política, pero permitía la existencia de autonomía cultural en los pueblos que conquistaba. Por eso existían los judíos, claro, ¿no es cierto? Bajo el Imperio Romano, por eso existió Jesús, ¿no? Así es, o sea, había una forma no igualitaria, asimétrica, pero se permitía un cierto tipo de tolerancia. En cambio hay otras religiones que son menos proclives a la tolerancia. Y luego hay un problema que es cuando se produce la secularización o la modernización, entonces, y se permite libertades de conciencia, de opinión, de pensamiento, se produce un movimiento inverso en las religiones. Es decir, es como lo que está pasando ahora entre la globalización y las religiones, y la religión musulmana, por ejemplo, que hay como una tendencia regresiva hacia formas de fundamentalismo. Yo diría que en la religión católica estamos asistiendo en algunos aspectos a lo mismo. Exactamente, exactamente. Ante el peligro de que se está desapareciendo o que está perdiendo feligreses, ¿no?, la religión, entonces hay un retroceso a posiciones mucho más dogmáticas, intolerantes, fundamentalistas, ¿no? ¿Qué pasa? Tú decías una cosa que es importante, la convivencia simétrica. Otra vez, el típico diálogo entre lingüistas y filósofos. Es que en la lingüística se ven algunos ejemplos muy claros. La convivencia de lenguas, por ejemplo, siempre implica una convivencia asimétrica, en la mayoría de los casos. Es rarísimo que tengas pues lenguas en exactamente el mismo grado de valoración. Y eso debe, además, significar, o normalmente significa, una valoración distinta de las culturas que la hablan. Nosotros tenemos un país, hacemos fiesta de la diversidad en los comerciales, pero en el fondo de nuestro ser nos cuesta asumir la diferencia en el otro como una posibilidad igualmente válida. ¿En qué momento o qué se tiene que hacer para que las culturas que son distintas crezcan lo suficiente en tolerancia como para mirarse como iguales? Bueno... ¿O la relación va a ser asimétrica siempre? No, no lo creo. Bueno, no lo creo. Espero que no sea así, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es que el hecho de que haya esta asimetría es la mejor señal de que no hay tolerancia, de que es un régimen intolerante. Claro, en el Perú hay pues formas de racismo, de discriminación, de exclusión. Desde el Estado, no solo desde los individuos. Sí. ¿No? Y esas son formas clarísimas de intolerancia. Yo diría, para que la tolerancia exista, hay dos condiciones para que haya tolerancia. Una, tiene que haber una conciencia de que la verdad es relativa. Es lo primero. Eso que de que la verdad es relativa. ¿No? Y que por consiguiente todo el mundo tiene derecho a defender su propia opinión, porque no hay una verdad absoluta. Y la segunda condición para que haya tolerancia es que haya justicia. ¿No es cierto? Si es un régimen injusto, con desigualdad de oportunidades, entonces obviamente se produce la asimetría. Tiene que haber... Entonces, ¿cómo corregir la situación? Yo creo que en el Perú es clarísimo que debería haber una política de compensación, ¿no es cierto?, de compensaciones, porque el principio básico del liberalismo, que es que todos tengamos igualdad de oportunidades, no se cumple, no se cumple. No se da. Entonces, una economía de mercado no funciona en la medida en que tienes personas que, por ejemplo, arrancan en distintos lugares. Exacto, ¿no? exacto. Y ahora, ¿eso significa que hay que abandonar el liberalismo? Yo creo que no. Lo que hay que hacer es hacerlo más genuino, es decir, que haya verdaderas condiciones de igualdad. Yo siempre he pensado que el día que Cuba se abra al libre mercado, veremos si funciona, porque más o menos deberían arrancar todos del mismo lugar, ¿no? Tal vez esa era la fórmula, empezar por el comunismo para pasar después a una economía de mercado. Pero ahora, te pregunto lo siguiente, Miguel, porque creo que es una pregunta que nos hacemos todos cuando vemos, por ejemplo, manifestaciones como las de Sendero Luminoso en la televisión, ideologías absolutamente totalitarias y intolerantes que regresan. ¿Hasta dónde toleras?
Porque también puedes caer en un relativismo en que no todo está bien y yo también puedo creer que el mundo es de esta manera, ¿no? Y vienen los chicos de Movadef que te provoca, a mí me provoca como más o menos ahorcarlos, pero no puedo, ¿no? Porque te salen con una serie de cosas que tú dices, ¿hasta dónde me tengo que sentar a escuchar? Yo creo que es claro que la tolerancia tiene un límite clarísimo que es pues la intolerancia. Es decir, la tolerancia es digamos, el anverso de un reverso de la medalla, que es un régimen de igualdad y de respeto a la ley. Allí donde no haya igualdad y respeto a la ley, eso debe ser castigado, debe ser penado, porque es un régimen que promueve entonces la intolerancia, ¿no? Pero, por ejemplo... O sea, quiero decir, la palabra tolerancia se presta a que se haga un uso demasiado laxo. Y a la conveniencia de cada uno. Así es. Sin embargo, hay ciertas cosas que sí son discutibles. Bueno, por supuesto, los casos límites siempre son casos límites, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a una organización, a un pueblo que tiene costumbres distintas, cuyas costumbres colisionan con una visión del mundo que ha puesto las reglas. ¿Qué haces? Por ejemplo, un pueblo en cualquier lugar del mundo que se dedican al canibalismo, ¿no? Ancestralmente. Ya estoy poniendo un ejemplo X, ¿no? Claro que es un caso límite, ¿no? Pero yo diría, es un problema real del derecho, de la política internacional hoy en día, cómo conciliar digamos, un régimen de Estado de Derecho democrático o democrático-liberal con regímenes de justicia consuetudinaria, de poblaciones andinas, amazónicas. El derecho internacional está evolucionando para ver cómo concilia entre sí ese tipo de legislaciones, ¿no? Pero yo sí creo que es un avance que se haya producido por lo pronto una secularización y luego una promoción de una cultura de la democracia y de los derechos de las personas. ¿Estamos avanzando en concepciones más tolerantes en nuestro país? A mí yo debo confesarte que veo los problemas que se dan en determinados lugares del país con una visión de los inversionistas versus las poblaciones que están ahí. Y siempre hay alguien que cree tener la razón, a veces... Sí, pero yo creo que no estamos avanzando en parte por culpa de los políticos, en parte por culpa de la evolución tan extraña de la sociedad peruana, ¿no? No es un secreto que el presidente fue elegido defendiendo ciertas ideas y que está ahora promoviendo otras. Es decir, se recompone de alguna manera en el Perú desde hace 20 años una posición conservadora, que no ve los problemas del Perú profundo, que no toma medidas de compensación. Y además... Pero además no tiene ningún esfuerzo por entender, ¿no? Es ningún esfuerzo por entender. Estábamos ayer con Roberto Saricay justamente hablando sobre la realidad de la Amazonía y la cantidad de pueblos en la Amazonía que existen y ni siquiera conocemos. No, claro. Ni siquiera tenemos, no podemos es imposible la tolerancia sobre la base del desconocimiento, además, ¿no? Y también sobre la base de una injusticia de décadas, sino de siglos, ¿no es cierto? Dame un minutito, Miguel, que tenemos que ir a una pausa, ¿no? Se me están torturando que tenemos que hacer una pausa obligada y regresamos para cerrar esta entrevista que está sumamente interesante.